Hola, buenos días. Buen día, chicos. ¿Se escucha? Por favor, contéstenme por el chat, porque justo antes de empezar tuve problemas, se me congeló la computadora, no me funcionaba la tableta, etc. ¿Se escucha? Perfecto. Estoy compartiendo pantalla un PDF, también si no es mucha molestia, si me pueden avisar por chat, si están viendo la diapositiva. Bien, genial, sí. Bueno, espero haber acomodado todo. Bueno, gente, buenos días. La idea para la clase de hoy es ver algunos ejemplos de la unidad de geometría en el plano y en el espacio, sobre todo para no solamente ver, digamos, la parte, un poco más la parte gráfica, sino para, a través de la resolución de estos ejemplos, poder repasar otras cuestiones prácticas. Ahora vamos a ver que dentro de un ejemplo vamos a hacer algunas aplicaciones de cosas que vieron en la teoría, y la idea es justamente eso. Digamos, por ahí con ejemplos un poquito más extensos, entre comillas, hacemos ejemplos menores que nos van a permitir operar diferentes cosas, como cómo relacionar entre rectas, planos y rectas, puntos, etc. O sea que dentro de estos ejemplos vamos a repasar varias cosas de la teoría. Bien, traigo el formato de diapositivas, como hice de clase pasada, y creo que la última también. Más que nada porque quiero que hagamos hincapié en el razonamiento geométrico, en el procedimiento, y ahorrar tiempo, o sea, no perder tanto tiempo haciendo cuentas. ¿Tá? Entonces la idea es esa. Digamos, lo que es cuentas de contenidos anteriores, las vamos a pasar medio rápido. Pero quiero que se concentren más que nada en los procedimientos, la interacción entre figuras y cuerpos, etc. Ok, bien, ya puse a grabar, así que podemos empezar la clase. Cualquier duda me preguntan por chat. Vamos a ver si llegamos a hacer todo lo que preparé hoy. Y si no, bueno, quedará un pedacito para otro video, otra clase. Bien. ¿Ustedes me van diciendo si ven? Bueno, recuerden que yo después de la clase les voy a dejar el PDF con las diapositivas. Así que, digamos, no necesitan anotar en principio lo que tienen a la vista en las diapositivas que estamos mostrando ahora. Por ahí sí pueden ir tomando nota de algunas cosas, pero después reforzar el apunte que ustedes tienen. Bueno, primero que nada vamos a desarrollar un ejemplo en el plano. Es por eso que tenemos acá dos puntos A y C, que tienen dos coordenadas cada uno. Estamos en dos dimensiones. Y la idea es que estos puntos son vértices de un cuadrado, pero son los vértices opuestos. Bueno, con esta información, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a hallar las coordenadas del centro del cuadrado. ¿Sí? Todo cuadrado tiene un centro. Después vamos a encontrar las ecuaciones paramétricas de las diagonales del cuadrado. Obviamente una va a contener a A y a C. Y por último, en este ejemplo, vamos a buscar las coordenadas de los otros vértices. ¿Sí? Bien. Vamos a utilizar teoría de vectores y, bueno, por supuesto, conocimientos de la figura del cuadrado. Este ejemplo se podría hacer con los contenidos que ustedes conocen de funciones lineales, distancias, que han trabajado en el curso de nivelción, por ejemplo, o en algún curso equivalente. Pero acá la idea es que apliquemos parte de lo que vimos en la unidad anterior, y de paso también vamos aprendiendo conceptos que también nos sirven después para trabajar en el espacio. Porque esa es, digamos, la gran diferencia que tenemos en este tema, de pasar del plano al espacio, donde ahí las cosas se pueden complicar mucho más. Porque hay más comportamiento entre las figuras. Por ejemplo, no sé, en el plano, si tenemos dos rectas, pueden ser paralelas, no coincidentes, pero si las rectas son no paralelas, siempre se van a intersectar en el plano. En cambio, en el espacio eso no pasa.
Bueno, entonces, acá, digamos, esto es un esbozo, un dibujito, simplemente para que entendamos un poco la idea de este ejemplo. Fíjense, tenemos un cuadrado que obviamente no corresponde al gráfico real, ¿no? Simplemente la idea geométrica. Tenemos el punto A, el punto C, que decía que era el vértice opuesto. Acá, bueno, notamos por M, el centro del cuadrado, que es el que tenemos que averiguar en principio, y a los otros dos vértices le ponemos B y D. ¿Ok? Bueno, entonces, primer objetivo, encontrar el punto M. M es el centro del cuadrado. Por lo tanto, la distancia de M a A y de M a C es la misma. Lo mismo que de M a D y de M a B. Entonces, M en realidad es el punto medio. O sea, no solamente la distancia de M a coincide con la distancia de M a C, sino que además que M es el punto medio. Es decir, está en la mitad, entre comillas, del segmento AC. Bueno, entonces eso es fácil de calcular, ¿no? Porque si tenemos dos puntos en el plano, queremos conocer el punto medio, simplemente tenemos que sumar las coordenadas y multiplicar por un medio, es decir, calcular el promedio de las coordenadas. Entonces, recordemos que A es el punto 2, 3 y C es 8, 11. Acá tenemos 2, 3, 8, 11, sumamos, dividimos por 2 y obtenemos las coordenadas del M, que es el punto de coordenadas 5, 7. Bien. Sencillo, fácil, para toda la familia. En el segundo ítem, queríamos encontrar, fíjense, queremos encontrar las ecuaciones paramétricas de las diagonales. Es decir, las ecuaciones paramétricas de las rectas que pasan por AC y por B y D. Tengo un dibujito acá. Acá está, bien. Entonces llamamos L la diagonal que pasa por AC. Y R la diagonal que pasa por B y D. Chicos, ¿se ve bien el gráfico o está cortado arriba? Se ve perfecto. Genial, buenísimo. Bueno, entonces, vamos a calcular la ecuación paramétrica. En realidad no es es una, porque hay una cantidad infinita de ecuaciones paramétricas para una recta. Entonces, ¿qué necesitamos para calcular la ecuación paramétrica en general de una recta? Ya sea en el plano o en el espacio. Necesitamos un punto por donde pase esa recta y un vector que sea paralelo a la recta. Ese vector se le llama director porque dirige la recta. Ese vector es paralelo. Bien. ¿Y qué vamos a usar como información? Bueno, en el caso de L conocemos tres puntos. A y C, y ahora el punto M, que lo acabamos de calcular, que nos había dado 5, 7, si mal no recuerdo. Bien, fíjense que si queremos calcular un vector paralelo a la recta, lo que podemos hacer es formar el vector AC, el vector de origen A y extremo C. Ese vector, que yo puedo formar acá, va a ser paralelo a la recta. Entonces me va a servir como vector director. Pero bueno, recordemos cómo generamos un vector de origen A y extremo C. Bueno, es hacer C menos A. Tomo las coordenadas de C y le resto las coordenadas de A. Y lo que me da, que en este caso es 6, 8, no son coordenadas, son componentes. ¿Sí? ¿Por qué? Coordenadas hace referencia a un punto fijo, en este caso en el plano. Cuando yo calculo C menos A, el resultado son las componentes. Recuerden que los vectores son libres en el sentido que yo los puedo mover en el espacio vectorial, perdón, me adelanté, en este caso en el plano, o en el espacio. Si yo mantengo el módulo, la dirección y el sentido, lo puedo ubicar donde quiera. Entonces, estas son las componentes. Pero bueno, acá tenemos un vector que es paralelo a esta recta.
Entonces, utilizando que L pasa por uno de los tres puntos, en particular A, podemos escribir la ecuación. ¿Sí? Fíjense que el A tenía coordenadas 2, 3, el vector director 6, 8, el vector director me determina el comportamiento del parámetro, que en este caso le ponemos de nombre alfa. Esto es una forma paramétrica para L. ¿Cómo la interpreto? ¿Cómo la leo? Bueno, si yo quiero conocer un punto de L, tengo que asignar a alfa un valor real, y me da como resultado xy, que sean las coordenadas del punto. Por ejemplo, si el alfa es igual a 0, me queda x igual a 2, igual a 3. Ese sería el punto A. O sea, para alfa igual a 0, se estaciona la recta en A. Y así, cambiando el valor de alfa, voy a obtener diferentes puntos de la recta. ¿Sí? Ustedes ya conocían una forma de encontrar una ecuación para una recta de función lineal, de la forma y igual a x más b, por ejemplo. Las rectas que son funciones. Bueno, esta es otra forma, ¿no? La forma paramétrica. La ventaja de esta forma, primero que para conocer información de la recta, solamente necesito conocer el parámetro, y además esta forma también la puedo extender al espacio. Es decir, cuando tengamos coordenadas x y z. Bien, ya tenemos la ecuación paramétrica de la recta L. Y ahora queremos la ecuación de la otra recta. Que queríamos la otra diagonal, que es la recta que pasa por B y D. ¿Sí? Ahora, de esta recta R, lo único que conocemos, si ustedes miran, es el punto M. Porque B y D no los conocemos. De hecho, después los tenemos que calcular. O sea, el único punto que conocemos de la recta es M. Y yo, para dar la ecuación paramétrica de la recta R, necesito un punto, que lo tendría porque es el M, y un vector que sea paralelo a la recta R, para que me funcione como director. Pero bueno, ese vector, que es paralelo a R, tiene que ser perpendicular al director de L. ¿Por qué? Porque R y L son perpendiculares. Entonces, para obtener un vector que sea paralelo a R, tiene que ser perpendicular a L. Entonces, por ejemplo, sabíamos que recién calculamos el director de L que nos dio 6, 8. Lo que podemos hacer es elegir el vector, que yo cambio las componentes del lugar y anulo una. Este vector va a funcionar. ¿Por qué? Porque si calculamos el producto escalar entre 6, 8 y menos 8, 6, me da 0. Eso quiere decir que el director de L y este nuevo vector son perpendiculares. ¿Sí? En el caso del plano, es bastante fácil darse cuenta de cómo encontrar un vector perpendicular. Cuidado, porque este método de intercambiar las componentes, ver cuál de las dos podemos cambiar de signo, no funciona en el espacio. ¿No? Lo importante acá es que verifiquen esta condición. Recuerden que los vectores son perpendiculares cuando el producto escalar se anula. Entonces, este vector director me sirve para dirigir la recta R. Ya tenemos un punto por donde pasa, que es el M, y un vector director. Bueno, entonces, con el punto 5, 7 y con las componentes del vector director, R, menos 8, 6, ya podemos dar la ecuación paramétrica de la recta que representa, digamos, que contiene la otra diagonal del cuadrado. ¿Sí? Un detalle que parece menor, pero es súper importante. Cuando estamos en un ejercicio y estamos utilizando ecuaciones paramétricas de diferentes rectas, en este caso 2, L y R, siempre tenemos que usar letras distintas para representar los parámetros de una ecuación y otra. Si ustedes miran, si vamos para atrás, L usamos alfa, y R ponemos beta. ¿Sí? Letras distintas.
notaciones distintas. ¿Por qué? Porque en algunos ejercicios podemos encontrarnos con la necesidad de interactuar entre dos rectas distintas, y si tenemos las dos escritas con el mismo parámetro, podemos equivocarnos a la hora de igualar x con x de un lado y del otro. Bueno, podemos meter la pata ahí. Así que mucho cuidado. ¿Está? Bien, sigo. Bueno, esta es la parte que quizás es un poco más nueva, entre comillas. ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer ahora es hallar el punto B y el punto D, que son los otros vértices del cuadrado. ¿Hasta ahora qué tenemos? Tenemos el punto A, el punto C, el punto M, la ecuación paramétrica de L, la ecuación paramétrica de R, y bueno, queremos calcular los vértices, los otros dos vértices, B y D. Bueno, fíjense, esto que está escrito acá. B es un punto de la recta R. Y además recordemos que recién calculamos la ecuación paramétrica de R, que es esta que tenemos acá. ¿Esto qué quiere decir? Que todo punto tiene que tener que las coordenadas de todo punto, vamos a decirlo así, que las coordenadas de todo punto de la recta tienen que tener esta forma para algún beta. Recuerden que eso es justamente la ecuación paramétrica. Es la representación de los puntos de la recta dependiendo en función del parámetro. Entonces, este B que desconocemos, como está, como tiene que estar en R, tiene que tener esta forma. O sea, X dice la forma 5 menos 8 beta, e Y dice la forma 7 más 6 beta, para algún valor real que no sabemos cuál es. No sabemos si es para 1, para 2, para menos 8, no lo sé. Pero para alguno tiene que tener esa forma, por justamente pertenecer a R. ¿Sí? Lo mismo para D, exacto, lo mismo para D. Usted va a ver que en la cuentita que hagamos ahora, en realidad van a terminar apareciendo los puntos, no solamente el D. El D es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que hay que tener cuidado, porque si yo acá escribo el D, me convendría usar un beta 1 para B y un beta 2 para D. Pero bueno, por eso no quiero confundir la notación. Porque el parámetro no es el mismo, para un punto que para otro. Bueno, entonces, ahora sabemos qué información tenemos de B en principio, que tiene esta forma. Bien. Pero fíjense, B a M está a una distancia igual de MA. La distancia de B a M es la misma que de MA. Y eso es lo que vamos a usar para hallar el valor de beta que encuentra en la ecuación paramétrica a B. Entonces, fíjense, distancia de B a M es la misma que distancia de AM. Esta distancia la vamos a poder calcular, porque A lo conocemos y AM también. Bueno, usamos digamos, la forma de encontrar distancia de punto a punto. Acá pusimos las coordenadas de B, X e Y. Esta es la coordenada X de M, coordenada Y de M, coordenada X de A, coordenada Y de A, coordenada X de M, coordenada Y de M. ¿Está? Bueno, se tiene que dar esa igualdad. ¿Por qué? Porque el B no solamente es un punto de R, sino que además tiene que tener este comportamiento. Bueno, hacemos cuentitas, dentro del paréntesis y acá ya hacemos las cuentas correspondientes, 2 menos 5 menos 3 al cuadrado 9, bueno, así vamos haciendo las cuentas. Y nos queda 64 beta al cuadrado más 36 beta al cuadrado, que nos da 100 beta al cuadrado igual a raíz cuadrada de 25. Elevamos al cuadrado a ambos miembros, nos queda que 100 beta al cuadrado es igual a 25, de lo que concluimos que beta al cuadrado es igual a un cuarto. Recuerden que beta es un número real. Así que tengo dos soluciones para beta.
uno es un medio y la otra es menos un medio. O sea, la ecuación beta cuadrado igual a un cuarto, en beta tiene dos soluciones reales. Un medio y menos un medio. Bueno, ¿y esto por qué? ¿Por qué me arroja dos valores de beta? Si nosotros buscábamos un punto. Porque un valor de beta se va a corresponder con el punto B y otro valor de beta se va a corresponder con el punto D. Si ustedes miran lo que hicimos recién, nosotros estamos buscando los puntos de la recta que a M está a una distancia de R cuadrada de 25. Y en realidad son dos puntos, tanto el B como el D. Bueno, lo que decíamos recién, ¿no? Los valores de beta terminan los otros dos vértices. Entonces, si beta es igual a un medio, en la forma del punto reemplazo beta por un medio, hago cuentitas y me queda un vértice. Y si beta es igual a menos un medio, reemplazo en la forma del punto que tiene que tener, hago unas cuentas y me queda el otro vértice. Y así obtuvimos el 1,10 y el 9,4. Esos serían los vértices B y D. ¿Cómo sería un error eliminar beta al cuadrado? ¿Cómo eliminarlo? ¿Eliminar qué? ¿El cuadrado? ¿De este cuadrado de acá? ¿Ese cuadrado eliminarlo? No, no lo puedo eliminar. O sea, recuerden que lo que decíamos la otra vez. En matemática uno no pasa de un lado a otro. Uno aplica propiedades. Entonces, de este lado uno aplicaría la raíz cuadrada y de este lado la raíz cuadrada. Acá me queda un medio y acá me queda la raíz cuadrada de beta al cuadrado, que es el valor absoluto de beta. Ya tengo los resultados. El beta me decía que era el número real, no me decía que era positivo. Claro, exacto, Santiago. Muy bien. Bien. Y ahí estaría concluido este ejemplo. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Yo sé que estoy yendo bastante rápido, pero bueno, quiero hacer más hincapié en el procedimiento, no tanto por ahí en las cuentas más finas. Que son importantes, por supuesto, pero bueno, esas cosas las deberían saber. ¿Alguna pregunta? ¿O avanzo ya al siguiente ejemplo? Bueno. Buenísimo, Federico, genial. Bueno, en el plano todo es color de rosa, todo es bonito, pero vamos a pasar a un ejemplo en el espacio, en R3. Puntos, 3 coordenadas. Un sistema de ejes de 3 rectas, X y Z. Entonces, fíjense, tenemos este ejemplito. Dadas las rectas L1 y L2. Vamos a detenernos un ratito, porque después vamos a volver a esto. La forma que tienen las rectas. L2 está escrito en forma paramétrica. ¿Sí? En forma paramétrica. Yo conozco el valor del parámetro, lo reemplazo y obtengo el punto que yo quiera. ¿Sí? Y así voy generando todo L2. Ahora, L1 está escrita ¿en qué forma? Está escrita en formato de intersección de planos. X menos Y es igual a 1. Así solo, esa expresión representa la ecuación de un plano en R3. Y más z igual a 0 representa la ecuación de otro plano en R3. Bueno, se supone que estos dos planos son, mejor dicho, no son paralelos, ¿sí? Entonces me van a dar en la intersección una recta. ¿Por qué? Dos planos paralelos, ¿qué puede pasar? Que sean el mismo plano o que no se intersecten en el espacio. Bien, entonces tenemos dos rectas que las dos están escritas en diferentes formatos. Estos son los dos formatos que puedo tener de escritura de rectas en el espacio. Los más utilizados en principio. Que bueno, es como intersección de planos y en forma paramétrica. Entonces, primer ítem. Vamos a ver si podemos calcular un plano que contenga tanto a L1 como a L2. ¿Sí? A ver si puse los otros ítems. Sí, perfecto. Después vamos a calcular
un plano que pase por el origen, o sea, por el punto 0, 0, 0, y sea paralelo a ambas rectas. Y luego, como último ítem de este ejemplo, vamos a encontrar, traten de no marearse con el enunciado, igual después vamos a ir puliendo, desarrollando con más detalle. Vamos a tratar de encontrar la ecuación de una recta perpendicular a L1, que pase por un punto, que es este, el 1 menos 1, 1, pero además la intersección con L2 sea no vacía. O sea, que la corte, que haya un punto en común de esta recta que estamos buscando con L2. Bien, yo intenté esforzarme con los gráficos porque esto, digamos, en clase presencial, por supuesto que es más fácil de explicar, en el sentido que uno puede agarrar un papel, un lápiz, que me funcione como recta, un papel como plano, otro lápiz como recta, bueno, y uno lo ve un poquito mejor. Pero bueno, vamos a tratar de visualizar lo que pasa en el espacio plasmado en una diapositiva, plasmado en un plano. Tenemos que hacer perspectiva de una forma. Si no, última, bueno, vemos, me avisan si no se entiende. Bueno, entonces, tenemos ítem número 1, dos rectas, L1 y L2, y hay que ver si podemos encontrar un plano que contenga esas dos rectas. ¿Alguien se acuerda cuál es la definición? ¿Cómo se dice cuando dos rectas pueden ser contenidas en un plano? ¿Cómo serían esas rectas si es posible hacerlo? Coplanares, perfecto. Muy bien chicos, muy bien. Coplanares. ¿Y cuando no se puede? Si no son coplanares, son no coplanares o alabeadas. Perfecto. Perfecto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Ver si estas rectas son coplanares o alabeadas. Si son coplanares, vamos a... O sea, si chequeamos que son coplanares, vamos a encontrar un plano que las contenga. Si son alabeados, es imposible. Vamos a pasar al siguiente ítem. Bien, entonces, queremos encontrar, si es que podemos, un plano que contenga a L1 y a L2. Entonces, para saber si es posible hacerlo, tenemos que ver si son coplanares o no, es decir, alabeadas. Bien, ¿qué cuentita tenemos que hacer con estas dos rectas para saber si son alabeadas o no? Vamos a necesitar un vector paralelo a L1, o sea, un vector director. ¿Sí? Recuerden que una recta tiene una cantidad infinita de vectores directores. O sea, cualquier vector paralelo a la recta es director. Entonces yo elijo uno y después lo multiplico por un número distinto de 0, todo eso va a funcionar como vector director. Vamos a necesitar un vector director de la otra recta, un punto de L1, un punto de la otra recta, es decir, de cada recta necesitamos un vector paralelo y un punto por donde pase. Y vamos a calcular esta cuentita. Vamos a hacer el producto escalar entre el vectorial entre los directores y el vector formado con origen en P1 y extremo en P2. Si esa cuenta, eso es un producto escalar, o sea, me da como resultado un número. Si me da 0, quiere decir que las rectas son coplanares, y por lo tanto están contenidos en el mismo plano. Por lo tanto lo puedo calcular. Caso contrario, son alabeadas. Y ahí no va a ser posible. Entonces ahora nos vamos a detener en L1 y en L2 para ver si con la información que tenemos de cada una podemos encontrar tanto el director como un punto que pertenezca a esa recta. Bueno, tenemos que mirar primero con cariño la recta L1. ¿Por qué? Porque como decíamos hace un rato, L1 está escrita como intersección de planos. O sea, tenemos la información de los dos planos y sabemos que cuando se intersectan, me da una recta y esa es L1. Entonces, vamos a utilizar estas notaciones para después hacer referencia de manera gráfica o
cuando queramos hacer una cuenta. Al plano de ecuación x menos y igual a 0, x no es igual a 1, perdón, llamamos pi1. A ver la consulta de Juan. ¿No se podría decir directamente que ambas pertenecen al plano i más z igual a 0? No, no, porque L2 no cumple en principio que i más z es igual a 0. Fíjense, lo vuelvo para atrás. I más z igual a 0 es un plano que contiene L1, pero no sabemos si lo contiene L2. Eso no sabemos. Después vamos a ver. Ahora estamos mirando solamente L1. Si no, de última, bueno, después volvemos a tu pregunta. Tengo el chat muy cortito. Juan. Bueno. Bien, entonces vamos a notar como pi sub 1 al plano x menos y igual a 1, pi sub 2 al plano i más z igual a 0. Vamos a notar n pi sub 1, un vector normal al plano pi sub 1. Recuerden que normal significa que sea perpendicular a todo el plano. Y si conocemos la ecuación del plano, como es en este caso de pi sub 1, podemos elegir rápidamente un vector que sea perpendicular, un normal. ¿Cómo? Miramos el coeficiente de la x, que en este caso es 1, el de la y, que en este caso es menos 1, el de la z, que en este caso es 0, y este vector de componentes 1, menos 1, 0, es un vector que es perpendicular al plano, a todo el plano pi sub 1. Entonces me va a servir como vector normal. Lo mismo para pi sub 2. Si queremos un normal a pi sub 2, es decir, un vector perpendicular, también se le dice ortogonal a todo el plano, miramos el coeficiente de la x, que en este caso es 0, el de la y 1, el de la z es 1, y el vector que formé con esos números es un vector perpendicular a todo el plano. O sea que, si tenemos la ecuación del plano, es muy fácil encontrar un vector perpendicular, un vector normal, de esa forma. Entonces, fíjense, esto obviamente es un esbozo, ¿no? No es el gráfico correcto y exacto. Pero la idea es esta. Tenemos, para que se entienda, este sería el plano pi sub 1. Este sería el plano pi sub 2. La idea de este dibujo es que lo que está en línea discontinua quedaría como detrás o por debajo del plano. O sea, este pedacito estaría como atrás de pi sub 1, y este pedacito estaría como por debajo de pi sub 2. ¿Sí? Bueno, además, bueno, a ver, cuidado. Estos planos están acá dibujados como si fuesen cuadriláteros, ¿no? Como si fuesen estas figuras. En realidad piensen que los planos son infinitos. O sea, es como tener una hoja de papel con otra pegada, pero esas hojas de papel son infinitas. Y si miramos dónde se intersectan, ¿qué generan en común? Bueno, generan todo una recta L1. O sea, generan, en este caso, la recta L1. ¿Sí? ¿El dibujo se entiende, chicos? Acá es clave que interpretemos los dibujos que tendríamos que ver en el espacio, plasmado, como decía recién, en 2 dimensiones. ¿Se entiende? A ver, estos planos están dibujados así, pero podrían ni siquiera ser perpendiculares. No, esto podría estar más de costado, más ladeado, bueno, eso no lo sabemos. Es simplemente un esbozo, para entender la idea nada más. ¿Se entiende, chicos, el dibujo? Bien, si no me lo dicen. Porque esto en clase habitualmente yo lo que hago es papel, cuaderno, pego y hay una línea en el medio y esa es la recta y es mucho más fácil de explicar. ¿Ah? Si no, de última, habilito la cámara o vemos. Bien, entonces, digamos, esta es la idea. Fíjense, acá lo que hago es poner lo siguiente. Pienso en el normal de pi sub 1, es un vector, yo lo puedo colocar donde quiera, lo puedo mover, es libre, ¿no? Yo esta flechita la podría arrastrar por donde quiera.
la sitúo acá para que se entienda que es el vector que es perpendicular, como este cuadradito, significa que el vector es perpendicular al piso 1. Y acá tenemos normal de piso 2, que es perpendicular al piso 2. ¿Sí? Ojo, que no se engañen. Recuerden que piso 1 y piso 2 no tienen por qué ser perpendiculares. Yo lo hice así para que se visualice mejor. Y por otro lado tenemos el vector director de 1, que no lo conocemos, pero nosotros queremos encontrar ese director. Pero ese vector, si yo lo sitúo sobre la recta, tiene que estar directamente todo el vector contenido, todo el segmento orientado en la recta, porque tiene que ser paralelo. Entonces, la idea es ver cómo puedo encontrar este vector que estoy buscando, director, ¿sí? Porque, a ver, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué queríamos hacer acá nosotros? Queremos ver si las rectas L1 y L2 son coplanares o aladeadas. Y para eso necesitamos conocer un vector director de L1 y un punto de L1. Bueno, acá estamos concentrados. Correcto, Alejandro. Acá estamos concentrados en buscar el vector de 1. En este dibujo L2, en principio no nos interesa, Uriel. Porque la idea es encontrar información de L1. Nada más. Un vector director y un punto de L1. Porque el objetivo es, volviendo atrás, el objetivo es hacer esta cuentita. Después vamos a interactuar entre L1 y L2, pero por ahora L2 no nos interesa. Queremos encontrar este vector y este punto de L1. Bien. Como decíamos antes, estos vectores, tanto el normal de pi1 como el normal de pi2, yo los puedo mover, los puedo desplazar. Entonces podría pensar al normal de pi1 con origen en este punto, en el origen del director de 1. Lo mismo con el normal. Entonces quedaría algo así. Quedaría que el vector director tiene que ser paralelo al E1 y tiene que ser perpendicular tanto al normal de pi1 como al normal de pi2. Bueno, y además que sea paralelo a ambos planos, porque la recta que sea paralela a los planos. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular un vector que sea perpendicular en forma simultánea a tanto al normal de piso 1 como al normal de piso 2? Como dijo recién, hace un ratito Alejandro, vamos a calcular el producto vectorial. Esta es la cuenta que está hecha acá. Entonces, el vector director de 1 es el producto vectorial entre el normal de pi1 y el normal de pi2, que lo teníamos escrito antes. Ustedes hacen la cuenta y llegan a que dan menos 1, menos 1, 1. ¿Ah? La cuenta del producto vectorial se la dejo para ustedes. De todos modos, si yo quiero chequear si no metí la pata en la cuenta del producto vectorial, lo que puedo hacer es chequear que este vector sea perpendicular tanto a este como al de la derecha. Entonces, ¿qué hago? Haciendo cuentas rápido, hago el producto escalar entre este vector y este vector. Fíjense, 1 por menos 1, menos 1. Más menos 1 por menos 1, 1. Más 0 por 1, eso me queda 0. Entonces son perpendiculares. Cuando decís el opuesto, ¿estás pensando en conmutar el producto vectorial, Alejandro? O sea, de hacer normal de piso 2 con el normal de piso 1. ¿A eso te referís? Sí, funciona lo mismo, funciona igual. A ver, va a dar otro resultado. Va a dar exactamente este vector cambiando de sentido, multiplicado por menos 1. Pero como en definitiva son estos vectores que tienen un cierto comportamiento, es decir, que en este caso que sea perpendicular a ambos, también va a funcionar, claro. De hecho, acá podríamos usar pi1 un plano, pi2 el otro, o al revés. O sea, el orden lo ponemos nosotros en realidad, en el desarrollo del ejercicio. No va a ser el resultado final. Bien, entonces, de L1 ya tenemos un vector director. Ahora, queremos
un punto P sub 1 que esté en la recta L1. ¿Sí? Acá recién hicimos cómo calcular de una recta que está como intersección, escrita como intersección de planos, un vector director. Ahora vamos a ver cómo buscar un punto de una recta que está escrita como intersección de planos. Ahí está, en el fondo estamos ahí reforzando los conceptos teóricos, ¿no? Ahora, el punto tiene que pertenecer a L1, y L1, sabemos que su ecuación es esta. Así que las coordenadas del punto P sub 1 tienen que verificar estas dos igualdades. Es decir, x0 y 0, z0, que son las coordenadas de P sub 1, tienen que ser solución de este sistema. O sea, en esta parte vamos a usar lo que sabemos de sistemas que son lineales, porque en definitiva, en nuestro objetivo de buscar un punto de una recta, ahora se traduce en buscar una solución de este sistema que es compatible en determinado. Bueno, ustedes hagan las cuentas, cada uno encontrará... A ver, este sistema es compatible indeterminado. Cada uno de ustedes puede encontrar un punto distinto, hay una cantidad infinita. ¿Sí? Bien, en este caso yo encontré el 1, 0, 0. Fíjense, esta es una solución particular del sistema. Fíjense, si hago 1 menos 0, me da 1. Y si hago la coordenada y del punto P sub 1 más la coordenada z del punto P sub 1 es 0 más 0, me da 0. O sea que este punto está en el E1. ¿Por qué? Porque es solución de este sistema. ¿Ah? Si no me doy cuenta rápidamente, lo resuelvo, como ustedes ya saben. Como deberían saber. Entonces, perdón, tenemos de L1 ya tenemos un vector director y tenemos un punto. Ahora necesitamos lo mismo de la otra recta, un vector director y un punto. Pero recordemos, así no tengo que volver atrás a cada rato, ¿cuál es la forma paramétrica? De L2. Ahora, si tenemos la forma paramétrica, es muy fácil de ver un punto por donde pase y un vector que sea paralelo, o sea, un vector director. ¿Por qué? Porque si quiero un punto por donde pase, justamente el comportamiento de la, como decíamos recién, el comportamiento de la forma paramétrica hace que, ahí vuelvo, Car, ahí vuelvo, hace que cuando a beta le asignamos un valor real, obtenemos un punto cualquiera. Entonces, a beta le asigno el valor que yo quiera, cualquier valor real, y me da como resultado las coordenadas de un punto de la recta. O sea que para encontrar un punto de la recta, reemplazo beta por lo que yo quiera y lo voy a obtener. ¿Está? No, acá no tenés procedimiento para P sub 1. Yo lo único que hice acá es presentar un sistema de ecuaciones lineales, que es este, y yo le digo, bueno, si ustedes lo resuelven, van a poder chequear que el 1, 0, 0 es una solución particular. O sea, si este ejemplo lo estarían desarrollando ustedes, cuando llegan a esta altura, a ver, borro la última condición, cuando llegan a esta altura, tienen que encontrar una solución. Repito, hay una cantidad infinita. Cada uno de ustedes puede encontrar una solución distinta. Tienen que encontrar una. Yo encontré esta. Ustedes chequenlo. Bien. Bueno, y ya me puse la respuesta, pero bueno. Si queremos conocer un vector de L2, hay dos formas, en principio. Una es sencilla, es mirar los coeficientes de los términos que tienen beta, en X y Z, y en este caso sería el 1, el menos 3 y el 2, y eso lo podemos utilizar como vector director de la recta. Otra forma, que la vamos a repasar después, es, si yo de la recta le conozco dos puntos distintos, formo el vector por esos dos puntos, y me queda un vector director. Esa es otra forma. Bueno, entonces tenemos un vector director, y para obtener el punto P sub 2, reemplazamos beta por lo que ustedes quieran,
yo soy vago, no me gusta trabajar de más, reemplazo beta por 0, para que las cuentas sean fáciles, y uno obtiene 0, 2 menos 2. ¿Quieren otro punto? Reemplacen beta por 1. ¿Quieren otro punto? Reemplacen beta por 7 por raíz cuadrada de 2. Lo que quieran. Traten de ser coherentes, porque después se pueden complicar las cuentas. ¿Está? Con la forma paramétrica es bien fácil. En la otra recta tuvimos que hacer ahí un trabajito de producto vectorial entre normales, etc. Acá lo tenemos gratis, casi gratis. Bien, entonces, lo que me falta para calcular ese producto escalar era formar el vector P1, P2. El P2 lo acabamos de calcular, el P1 lo teníamos de antes, el vector con origen en P1 y extremo en P2, hay que restar P2 menos P1 y obtengo las componentes del vector. Hasta acá ya tengo todo para poder chequear si son complementarios o no. Tengo los dos directores y los puntos. Entonces, bueno, hay que hacer la cuentita, que obviamente acá la paso ultra súper rápido. Hay que calcular el producto vectorial entre D1 y D2. Este es el director de L1, que habíamos elegido, encontrado. Este es el de L2. Después, al resultado, calculamos el producto escalar con P1, P2, y hacemos la cuenta. Esto en realidad sería el producto mixto entre estos tres vectores, ¿sí? Recuerden que hay una forma de calcular este producto mixto, por ahí de manera más rápida, que es simplemente armar el determinante, perdón, hallar el determinante de la matriz que armo con estos tres vectores, puestos como filas. Bueno, si hacen toda esa cuenta, chequenlo, verifiquen ustedes después, cuando estén más tranquilos en su lugar de estudio, da -3 toda esta cuenta. Y es distinto de 0. Por lo tanto, como es distinto de 0, las rectas son alabiadas. No hay forma de encontrar un plano que las contenga ambas. Así que podríamos pensar estas rectas geométricamente de la siguiente forma. Serían algo así. Para que se entienda. Lo que estoy intentando acá mostrar es que L1, dicho mal y pronto, pasa por arriba de L2. O sea, acá hay un espacio. ¿Sí? Es como cruzar una lapicera, otra, pero separarlas en una cierta distancia. Esas rectas no sabemos si son perpendiculares o no, no pueden ser planas, porque si fuesen planas estarían contenidos en el mismo plano, no se pueden intersectar, pero tienen esta forma. ¿Sí? Una recta, no sé cuál, va por encima de la otra. Y L2 acá no intersecta L1. ¿Se entiende, chicos? Bien. Así que en el ítem 1 no es posible encontrar el plano. Bueno, volvamos al ítem 2. Rapidito para atrás. Igual creo que lo escribí, pero por las dudas. En el ítem 2 queremos encontrar, ahora que conocemos la posición relativa de las rectas, es decir, cómo interactúan entre ellas, queremos encontrar un plano que pase por el origen y que sea paralelo a ambas rectas. Vuelvo. Esto ya lo hicimos todo. Estaba acá. Bueno. Queremos encontrar un plano que pase por el origen y sea paralelo a L1 y L2. Este plano que estamos buscando acá, lo vamos a representar, lo vamos a notar por pi. Otra vez, para tenerlo bien presente, L1 la tenemos escrita como interacción de planos, y L2 en forma paramétrica.
Bueno, súper importante. Cuando uno está en un ejercicio donde quiere interactuar con las rectas, con planos, con puntos, es fundamental conocer la posición relativa de cada figura o cuerpo. O línea, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Qué quiere decir? Saber cómo interactúan, dónde están las cosas, qué comportamiento tienen, pertenecen uno a otros. Bueno, toda la información que uno tenga, cuanto mejor información uno tenga, va a ser más fácil el desarrollo. Y no va a caer en razonamientos inválidos. Fíjense, queremos un plano que sea paralelo a L1 y L2. ¿Sí? Observemos lo siguiente. El punto 000, el origen, no es un punto de L1. ¿Por qué? Porque los puntos que están en L1 tienen que verificar que su coordenada X menos su coordenada Y tiene que ser igual a 1. Claramente, 0 menos 0 es 0, no es 1. Así que el origen no está en L1. Pero tampoco es un punto de L2. ¿Por qué? Porque si yo acá igualo X a 0, Y a 0 y Z a 0, del primer renglón me quedaría beta igual a 0. Y si ese beta igual a 0 yo lo reemplazo acá, tendría que satisfacerse que la coordenada Y sea igual a 2 menos 3 por beta. Sin embargo, fíjense, 2 menos 3 por 0 es 2, nos da 0. ¿Sí? Esto es importantísimo. En general, esto lo vieron en el curso de negación, seguro. Para que un punto esté en una recta, tiene que verificar la ecuación recta. Para que un punto esté en una función cuadrática, tiene que verificar la ecuación que define la función cuadrática. Acá pasa lo mismo. Lo que pasa es que tenemos escritura de ecuaciones en distintos formatos. Uno es utilizando las coordenadas y otro es relacionando a través de un parámetro. Entonces, repito, el origen no está en L2, porque si X sería 0, el parámetro debería anularse también, pero si yo anulo el parámetro, Y va a dar 2, no va a dar 0. Así que ese punto no está en L2. Entonces, la idea geométrica sería la siguiente. A ver, para que entiendan el dibujo lo mejor posible. Tenemos L1 por acá. L2 estaría como por debajo de L1. Tenemos el origen, el punto por ahí, que sería 0, 0, 0. Fíjense que el origen no está ni en L1 ni en L2. Y lo que buscamos es este plano pi. Estas líneas que yo acá puse discontinuas, acá y acá, quiere decir que el plano está, digamos, vamos a decirlo así, por debajo de L1. O sea, L1 está pasando por arriba del plano, no lo intersecta, está pasando por arriba. Y L2, con estas líneas quiero decir que está pasando por debajo. Es como que el plano lo podemos mechar al medio. No sabemos eso, el plano puede estar arriba o puede estar debajo. Pero bueno, es la idea, ¿no? La idea es que el plano pase por el origen, y como es paralelo tanto L1 como L2, no las va a interceptar. Ese es el plano que buscamos. Bien. Entonces, el plano, acá está, el plano tiene que ser paralelo en las rectas. Por lo tanto, el vector normal, que es perpendicular al plano, o sea, un vector normal que es perpendicular al plano, tiene que ser perpendicular a las rectas, es decir, a los vectores directores. Sería así. O sea, acá tenemos el vector D1, que es director de L1, tenemos el vector de la recta L2, que en realidad lo estamos como desplazando hacia arriba, pero no importa porque son libres, y tendríamos un vector perpendicular que también lo desplazamos hacia arriba, pero no interesa porque es libre. Lo importante es ver que como el plano pi es paralelo a L1 y a L2, su normal debe ser perpendicular tanto al director de D1 como al director de D2. ¿Ah?
Una vez más, ya no está más cantando de cómo vamos a calcular ese normal. El normal lo vamos a calcular entre el vectorial del director de 1 con el de 2. Bueno, acá uso la información que conocemos antes. Ya habíamos calculado el vector de 1, ya habíamos calculado el vector de 2, calculo el vectorial, eso me queda un vector perpendicular a ambos, en este caso el 1, 3, 4, y ese vector funciona como vector normal al plano. ¿Por qué? Porque al ser perpendicular a estos dos directores, bueno, el dibujito, al ser perpendicular a los dos directores, el vector va a ser perpendicular a todo el plano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el plano es paralelo a las rectas. Bien, una vez que tenemos el vector, el normal, digamos, conocemos sus componentes, podemos dar un primer indicio de cómo va a ser la ecuación de ese plano. Recuerden que la ecuación de un plano tiene la forma en el espacio a por x más b por y más c por z más d igual a 0, donde a, b y c son componentes de un normal. Bueno, entonces acá reemplacé el a por 1, el b por 3, el c por 4. Pero no conozco el término independiente. Pero por ahora tiene esta forma. X más 3y más 4z más d igual a 0. Bien. ¿Qué es lo que tenemos que calcular ahora para encontrar de manera completa su ecuación? El valor de d. Esto me falta. Para encontrar el valor de d, necesito un punto que yo sepa que está en el plano. Bueno, ese plano, recuerden que le habíamos impuesto como condiciones que sea paralelo a L1 y L2, pero queríamos que el origen pertenezca al plano. Entonces, una vez más, lo que decíamos hace un rato, un punto está en un plano si sus coordenadas verifican la ecuación del plano. Entonces voy a reemplazar x por la coordenada x, y por la coordenada y, z por la coordenada z, y eso me va a permitir encontrar el valor de d. En este caso, me da 0. Entonces, la ecuación de este plano es x más 3y más 4z igual a 0. Este plano es paralelo a L1 y L2 y pasa por el origen, que era lo que queríamos calcular. ¿Ah? De esta manera terminaríamos el inciso 2. Ahora vamos a pasar al inciso 3. Fíjense que estamos, digamos, dentro de un mismo ejemplo, como les decía al principio, estamos así repasando varias cositas, ¿no? En el medio. Me parece interesante en ese aspecto. Bien. ¿Preguntas de este inciso? Ya son las 9. ¿Preguntas de este inciso? ¿Por qué aparece D? El D, en realidad, tiene que ver con el término de la ecuación del plano. ¿Sí? Miren la teoría. Un plano tiene la forma A por X más B por Y más C por Z más D igual a 0. Esa es la forma de la ecuación de un plano, que obviamente se deduce. Nosotros no lo vemos en el curso, por una cuestión de tiempo, pero tiene una deducción. Que en este caso se anula. Pero bueno, hay un término independiente acá, es 0. Bien. Bueno, una observación de este ejemplo. Bueno, se las hago en el siguiente inciso, no importa, es lo mismo. Bueno, inciso 3. Acá vamos a buscar una recta, que la vamos a llamar R, que queremos que sea perpendicular a L1, que pase por un punto P, y que su intersección con L2 sea no vacía, o sea, que corta L2. Otra vez más, les pongo acá en la diapositiva las dos rectas para que, si necesitamos hacer una cuentita, lo tengamos acá a mano. En el pizarrón lo dejaría ahí a la vista. Bien. Una vez más.
Sabemos que las rectas L1 y L2 son alargadas, eso ya lo sabemos de antes. Ahora, acá tenemos que jugar con un punto P. Bueno, vamos a estudiar si ese punto está o no en una recta, en las dos, o en ninguna. Otra vez, el P, para que esté en el L1, la coordenada X menos la coordenada Y debería ser 1. Sin embargo, fíjense que la coordenada X es 1 de P, acá. La coordenada Y es menos 1. 1 menos 1, 2, no es 1. Así que el P no está en el L1, porque ni siquiera está en el plano X menos Y igual a 1. ¿Qué pasa con el L2? Hacemos algo similar a lo que hicimos antes con el punto 0, 0, 0. Si X es 1, que sería su coordenada X, beta, el parámetro que se correspondería con el P, debería ser 1. Ahora, si yo reemplazo ese beta en la coordenada Z, debería darme la coordenada Z de P. Pero menos 2 más 2 por 1, es el valor de beta que acabo de hallar, es 0. Y no me da 1, que es su coordenada Z. Así que L2 no pasa por P. O sea, P no está ni en L1 ni en L2. Bueno, a ver si podemos ver esta cuestión gráfica, ¿no? Fíjense, tenemos L1. Bueno, acá en realidad hubiese quedado mejor una línea continua, porque habíamos dicho un esbozo que L1 pasaba por arriba, pero eso no lo sabemos en principio. Bueno, tenemos L1, tenemos L2, nos intersectan acá, estamos en el espacio, recuerden. Si lo quieren ver mejor, agarren un lápiz para L1, un lápiz para L2, y P, una goma, un punto, y está por afuera. Bien, queremos buscar una recta, fíjense, una recta que sea perpendicular a L1, perpendicular, no tiene por qué cortarla, que sea perpendicular, que pase por P y que pase por algún punto de L2. Bien, para esto lo que vamos a hacer es hallar un plano que no está en el enunciado del ejercicio, ni tampoco me lo pide. Entonces hacemos uso de un plano auxiliar. Es una figura que nos va a permitir encontrar la solución. Un plano auxiliar. En estos ejercicios, esto es lo más difícil, ver qué es lo que necesito para poder llegar a la solución. En este caso, un plano auxiliar. Este plano va a tener que ser perpendicular a L1 y pasar por P. Fíjense, a ver. Vamos a tener un plano que es perpendicular a L1, eso quiere decir que L1 viene por acá, en algún momento intersecta el plano y después sigue por abajo del plano. Este plano es perpendicular a L1 y pasa por P. Este plano es infinito, así que en algún momento va a tener que intersectar a L2, en algún punto, sería este de acá. Bueno, eso es porque L2 no es perpendicular. Eso chequenlo, L2 no es perpendicular a L1. Entonces en algún momento lo van a tener que estar en un punto. ¿Para qué vamos a hacer este plano? Porque una vez que este plano lo hayamos calculado, vamos a calcular su intersección con L2, que me va a dar este punto, y vamos a calcular la recta que pase por P y por ese punto. Esa recta va a cortar a L2, porque va a contener un punto de L2, y como P y ese punto están en el plano pi, esa recta va a estar contenida en el plano pi. Y por lo tanto va a ser perpendicular a L1. Repito, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es, vamos a calcular un plano perpendicular a L1 que pase por el punto P. Ese plano va a intersectar en un único punto a L2, que después le vamos a poner un nombre, creo que le habíamos puesto, creo que le puse Q, un punto Q, y vamos a calcular la recta que pasa por P y Q. Esa es la recta que busco en el enunciado. ¿Por qué? Porque va a cortar L2, va a pasar por P, porque yo la voy a obligar a que haga eso, y como esa recta
está contenida en el plano, y el plano es perpendicular al E1, va a terminar siendo perpendicular al E1, que era lo que queríamos. Bien, entonces, otra vez, para encontrar la ecuación del plano pi, necesito un vector normal y un punto por donde pase, para hacer algo similar a lo que hicimos en el inciso anterior. Bueno, si el plano es perpendicular al E1, puedo usar un vector director del E1 como normal del plano, porque va a ser perpendicular. Está acá, hecho acá. Tenemos el vector director del E1, lo uso como normal del plano, porque es perpendicular. Lo que les decía recién, una vez que obtengamos el plano pi, lo vamos a interceptar con la recta L2 y obtenemos un punto Q, que sería este punto de acá, el Q. Este Q está en el plano y está en la recta L2. Entonces la recta R que buscamos va a pasar por P y Q. Y los que les decía recién, hace un ratito, como P y Q están ubicados en el plano, esta recta va a estar contenida en el plano y por lo tanto va a ser perpendicular al E1. Sería esto así. Esa sería, digamos, la idea, la receta de este ejercicio. Calcular el plano pi, interceptar con L, que pasa por P y es normal a L1, interceptarlo con L2, me va a dar este punto Q, y con P y Q calculo R. R va a pasar por P, va a interceptar a L2 de forma no vacía, en Q, pero además esta recta va a ser perpendicular a L1. Esa es la idea. O sea, lo más importante, a priori, es hacer un esbozo mental de qué es lo que queremos. Esa es mi recomendación que yo siempre les hago ante este tipo de ejercicios. Primero, hacerse una receta. A ver, ¿qué voy a hacer? Me escribo, digamos, las ideas. ¿Qué es lo que voy a hacer para llevar adelante este ejemplo? Después me meto con las cuentas. Pero primero tener la idea clara de qué es lo que vamos a desarrollar. Bien, entonces, primer paso, necesito la ecuación del plano pi. El normal de pi pasa directo de la recta de L1, que ya tenemos uno. Así que la ecuación del plano pi es de la forma menos x por este menos 1, menos y por este menos 1, más 1 por z, más el d que desconozco. Pero este plano que tenemos acá, para encontrar el valor de d, necesito conocer un punto por donde pase. ¿Y dónde queríamos que pase el plano? ¿Por qué punto queríamos que pase? Por el P, que es el único punto que hasta ahora conocemos del plano. Entonces, como el P pertenece al plano, reemplazo X por la coordenada X de P, Y por la coordenada Y, Z por la coordenada Z, y llego a una ecuación lineal sencilla en D. Tiene que dar 0, y de acá concluimos que D es igual a menos 1. Las cuentas las paso rapidito. Así que la ecuación de este plano es menos X menos Y más Z menos 1 igual a 0. Ya tenemos la ecuación de este plano. Lo que vamos a hacer ahora es intersectarlo con L2. Es decir, vamos a calcular las coordenadas del punto Q. Bien. Tengan en cuenta lo siguiente. En este ejercicio vamos a buscar un punto de intersección entre un plano y una recta L2. Donde el plano, conozco su ecuación, ¿no? La calculamos recién. Es esta. Y la recta L2 la tengo escrita en forma paramétrica. O sea, vamos a interactuar entre una igualdad y una forma paramétrica. Y la idea es buscar qué punto tienen en común, que debería ser un único punto. Entonces, otra vez, como hicimos hace un ratito, el primero vamos a mirar desde L2. El punto Q, que estamos buscando ahora, tiene que estar en L2. Porque yo quiero que esté tanto en L2 como en el plano. Entonces, otra vez, como L2 está escrito en forma paramétrica, el Q está escrito en esta forma para algún beta real que desconozco. ¿Sí? Por pertenecer, repito, por pertenecer Q a L2, sus coordenadas
que corresponden al eje X, al eje Y y al eje Z, tienen esta forma. ¿De qué me sirve esto? Y me sirve que ahora solamente con encontrar el parámetro beta puedo encontrar el valor de Q. De otra forma tendría tres incógnitas, la coordenada X, la coordenada Y y la coordenada Z. Ahora solamente, si encuentro beta, reemplazo en esta igualdad y obtengo el punto Q. Y se termina el problema. Ah, perdón, dejé de compartir sin querer. ¿Ahí se ve? Bien. Entonces, hasta acá quisimos utilizar la información que el punto Q está en L2 y por lo tanto tiene esta forma. Bien. Ahora queremos también usar que el punto está en el plano. Así que, si está en el plano, las coordenadas del punto tienen que verificar esta igualdad. Lo que hicimos hace un rato varias veces. Así que reemplazo X por la coordenada X, Y por la coordenada Y de Q, Z por la coordenada Z, en esta igualdad. ¿Y qué me aparece? Me aparece una ecuación en beta, lineal. Que si ustedes hacen la cuentita, llegan a que beta tiene que ser igual a 5/4. Entonces, ¿qué hicimos hasta ahora? ¿Calculamos Q? No. Calculamos el parámetro que me determina Q. ¿En dónde? En L2. Entonces, si queremos ahora encontrar el punto Q, lo único que tenemos que hacer es reemplazar este valor de beta, que se deduce de esta ecuación, en la forma que tenemos escrita acá. O es lo mismo, reemplazarlo en la forma paramétrica de L2. Si reemplazamos beta en esta expresión, llegamos a que Q es el punto 5/4 menos 7/4, 1/2. Bueno, la pasada repasamos cómo interceptar un plano con una recta. Bien. Entonces, tenemos el P, porque es uno de los datos del enunciado, y acabamos de calcular Q. Entonces, lo único que me falta es dar R. R, la recta que nosotros buscamos, es la que pasa por P y Q. La vamos a dar en forma paramétrica. Para eso necesito un punto por donde pase, me sobran, tengo tanto P como Q, y un vector que sea paralelo a la recta R. Entonces, un vector que sea paralelo a la recta R puede ser el vector que formo con PQ, o sea, el segmento orientado a PQ. Bueno, otra vez, esto es hacer Q menos P e interpretarlo como componentes. El Q lo calculamos recién, le resto las coordenadas de P y me dan las componentes de un vector editor de R. Y entonces ya podemos dar la forma paramétrica de R. Donde fíjense que acá 1/4 menos 3/4, 1/2, acá hay un error, acá sería menos 1/2 de gamma, esto hay que corregirlo. Porque acá tengo que poner el menos 1/2 que nos dio acá. Acá corríjanlo ustedes, si no yo después se los corrijo en la diapositiva. Ahí debe decir 1 menos 1/2 de gamma. Bien. Y este 1 menos 1, 1, proviene de utilizar el punto P. ¿Podría haber utilizado acá el punto Q? Sí. Me daban dos ecuaciones paramétricas distintas, pero que representan la misma recta R. Por ahí, un lindo ejercicio podría ser chequear que esta recta funciona. Es decir, hacer un renombre de ejemplo. Dada esta recta R, verificar que es perpendicular a L1. O sea, como si fuese un ejemplo de cero, ¿no? Dada esta recta R, verificar que es perpendicular a L1, que intersecta a L2 y que pasa por P. De cero. Y debería funcionar todo. Chicos, acá esto corríjanlo, yo después lo voy a corregir en la diapositiva cuando la suba. Corrijan más por menos. Hay una rueda de tiempo ahí. Bien. Estos ejercicios, por ahí son un poco más complicados, en el sentido de que necesito darme cuenta de que
figura voy a utilizar como auxiliar. En este caso un plano. Tomás, ¿cómo sabes que L2 se encuentra en el plano? No, L2 no está en el plano. L2 intersecta en un único punto. Ahora voy a tu pregunta, Simón. L2, lo que podría pasar es que si L2 fuese perpendicular a L1, este plano podría no intersectar L2. Eso podría pasar. Eso podría pasar. Pero bueno, chequeen que L2 no es perpendicular. Y al no ser perpendicular, de esa manera asegura, respondiéndole a Tomás, asegura que corten un único punto. De todos modos, si uno hizo una mala interpretación gráfica geométrica, cuando uno se pone a hacer las cuentas, estas cuentas de acá, llega a algún inconveniente. Por ejemplo, acá le da 0 igual a 0, o llega una contradicción. Bueno, cuando aparecen ese tipo de problemas, pueden pasar dos cosas. O me puedo estar equivocando en una cuenta, por supuesto, y la otra es que puedo estar pensando yo mal la parte gráfica, la parte geométrica. Claro, exacto, Tomás. Y después tengo una consulta de Simón. R llega a intersectar, supongo que hace referencia a eso con L1. Es una muy buena pregunta, no lo sé. Esta recta en principio podría intersectarlo o no. Eso no lo sabemos. Podríamos chequearlo. Ahora que tenemos L1 y tenemos R, tenemos L1 y tenemos R, ustedes fíjense si hay punto de intersección entre L1 y L2. Eso puede ser un lindo ejercicio también. El L1 conocemos, la tenemos escrita como intersección de planos. R la tenemos escrita como, en forma paramétrica. ¿Sí? Eso se puede hacer, mirando las ecuaciones. ¿Cómo estamos de tiempo? Sí, si no, les comento rápidamente cómo se puede hacer lo que estamos hablando ahora, de intersectar las rectas. A ver, tenemos R. Denme un segundito. Voy a copiar la recta L1. ¿Dónde está L1? ¿Me la pasé? A ver, la voy a copiar acá. Así después la escribo ahí en el Zoom, en el pizarrón. X menos Y igual a 1. Y más Z igual a 0. Bien. Ahora me voy a la diapositiva donde tenemos R en forma paramétrica. A ver si me da el espacio para hacer todo lo que quiero hacer. Acá. Bien. A ver, anotar. Bueno, en rojo. Entonces tenemos L1 la tenemos escrita como intersección de planos, de esta forma. Es muy buena la pregunta, ¿eh? Y queremos ver si las rectas se intersectan o no, y en qué punto lo hacen o no. A ver, voy a dejar planteado el problema, no lo voy a desarrollar completo. Fíjense, un punto. Supongamos que sí. Supongamos que existe un punto. El que compare mi letra con el tipeo del programa está desaprobado, ¿eh? Supongamos que existe un punto, a ver, un T, que está en la intersección, ¿sí? Hablando mal y pronto, que pertenece a la intersección de L1 con R. A ver, este punto tiene 3 coordenadas. Como están en L1, las coordenadas tienen que verificar las dos igualdades, esta que tenemos acá.
Pero además, como ya hicimos varias veces, ese punto está en R. Eso quiere decir que el punto tiene que ser escrito en forma paramétrica, o sea que dependa de un parámetro. Entonces, como el t es un 1, perdón, como el t es un punto de L1, debe existir un gamma, que es el parámetro de R. Esto, chicos, cópienlo porque no va a quedar en la diapositiva, ¿eh? Debe existir un gamma tal que las coordenadas de t tienen que estar dadas por este formato. 1 más un cuarto de gamma, coordenada i, menos 1, menos 3 cuartos de 3 cuartos, 3 cuartos, esta tableta hoy me anda mal, gamma, y 1, acá estaba el error, este era un menos, 1 menos un medio de gamma. ¿Sí? Si está en L1, tiene que tener esta forma. Ahora bien, como el punto T, perdón, acá quise decir, perdón chicos, acá quise decir R, ¿eh? No estoy. Sí, R, acá quise decir R, es la forma paramétrica, es esta recta. O sea, para que si está en R, el punto tiene que tener la forma paramétrica de R. Ahí hay un error. Ahora, como queremos que el punto esté en L1, a ver si me entra, queremos que la coordenada X menos la coordenada Y tiene que ser igual a 1. O sea que 1 más un cuarto de gamma menos la coordenada Y menos 1 menos 3 cuartos de gamma, eso me debería dar 1. Pero además, la coordenada Y, que es menos 1 menos 3 cuartos de gamma, más la coordenada Z, debe darme 0. Entonces, fíjense. Ahora respondo un par de preguntas del chat, ya voy. Déjenme terminar la idea. Entonces, L1 y R no sabemos si se intersectan, no lo sabemos. Si se intersectan, tiene que haber por lo menos un punto. Ese punto, por estar en R, tiene que tener esta forma. Y por estar en L1, las coordenadas del punto, que yo sé que tiene esta forma, tienen que verificar las ecuaciones de los planos que me determinan L1. ¿Está? Acá hay dos ecuaciones. Si ustedes miran, en la primera yo ya podría deducir gamma. Entonces en la primera despejo gamma, pero además tengo que ver que se verifique la segunda. Si yo de la primera saco el valor de gamma, reemplazo la segunda y no se da la igualdad, es porque no existe tal punto. ¿Está? De acá ustedes van a poder continuar y ver si hay intersección o no. Lo que expliqué acá en rojo súper desprolijo. ¿Se entendió? Ahora voy a las preguntas del chat. ¿Se entendió? Bueno, está incompleto, ¿no? Esto hay que completarlo, ¿sí? Esto hay que completarlo. Hagan las cuentas. Después me dicen. A ver las preguntas que tenía por acá. Claro, si L2 fuese paralela al plano, podría pasar o que esté contenida en el plano, o si está por fuera, no va a haber intersección. O sea, no se podría, digamos. Y yo podría chequear, a ver, si R y L1 se intersectan, tienen que ser coplanares. Pero podría pasar que sean coplanares y no se intersecten. ¿En qué caso? Cuando R y L1 sean paralelas, no coincidentes. Si R y L1, lo estoy anotando, si R y L1
fuesen paralelas, son coplanares. O sea, no coincidentes, ¿no? Sin embargo, no se intersectan. Podría haber hecho la cuenta primero de la coplanariedad. Total, si me da la idea, ya sé que no se puede. Pero si son coplanares, tendría que chequear después que sean no paralelas para no tener este problema. ¿Sí? O que sean planeras, podrían ser paralelas coincidentes también, cuidado. ¿Se entiende, Juan, lo que estoy diciendo? Sí, a ver, Juan, siguiendo tu pregunta, sabemos que son perpendiculares L1 y R. Pero podrían ser alargadas, ¿no? Podríamos tener este caso. Que tenga L1, R, que pase por atrás, por ejemplo. Pero que sean perpendiculares. A ver, si son coplanares, eso sí, ahí tienes razón. ¿Sí? Ahí tienes razón. Son perpendiculares. Si tenemos la seguridad que sean coplanares, sabemos que se están en un punto. Sí, tal cual. Muy bien, perfecto. O sea, no hay una única forma de resolver estos ejercicios, en principio. ¿Ah? Uno trata de desarrollarla de la forma más fácil, de la más rápida. Pero sí, tal cual. Hay una cuestión, ahora igual me gustaría que desarrollemos otro ejemplo, espero que tengamos tiempo, yo creo que sí, que también estaría bueno que piensen, si ya no lo han hecho, en la práctica hay algunos seguro, cómo hacer para intersectar dos rectas cuando ambas están escritas en forma paramétrica. Bueno, acá hicimos intersección de una recta en forma paramétrica con otra como intersección de planos. Esto que hicimos recién acá, un collage en rojo. Ahora, cuando yo intersecto dos rectas, que las dos están escritas en forma paramétrica, ahí es súper importante, de hecho es clave, que los parámetros tengan diferente notación. Porque si no, cuando igualemos, ahí hacemos lío. ¿Está? Chicos, ¿escribieron esto? ¿Puedo borrar las anotaciones? ¿Llegaron a escribir todos? Porque esto no va a quedar en el PDF. Bueno, algunos me dicen que sí. Deberían contestar los 30. Bueno, supongo que ya tuvieron tiempo. Entonces, ¿puedo borrar todos los dibujos? Sí. Bien, son 9:30. Yo diría, yo sé que les cansa el tema de la pantalla y me gusta que estén lo más atentos posibles a las consultas con Leonardo y con Mónica. Pero si hacen un esfuercito, vemos un ejemplo más. Me parece que les va a ayudar. Podemos hacer, a ver, vamos a hacer una cosa. Podemos desarrollar el siguiente ejemplo o los dejo descansar un rato hasta la hora de las consultas y este ejemplo después los vemos en otro momento o se lo subo en un video. ¿Qué prefieren? Encuesta. ¿Hacemos ejemplo? O sea, ejemplo ahora o en video, más tarde. Ok, bien, me quieren hacer trabajar, genial. Bien. Ahora. Bien, perfecto. Bueno. Tenemos, fíjense, vamos a leer con cariño este ejemplo. Puntos A, B y C. El punto A tiene como coordenadas 2, 2, 2 y el punto B tiene como coordenadas 0, 2, 2. Ah, perdón, el punto C coordenadas 1, 1, 0. Bien. Estos son 3 puntos en el espacio. ¿Sí? Cuidado, estamos en el espacio. Así que imagínense que ustedes tienen un puntito volando, ustedes están ahí sentados, tienen un punto volando por acá, otro punto volando por allá y otro punto volando en un lugar distinto.
Eso en el espacio genera un triángulo flotando en el aire, si quieren. ¿Ah? Primero, hay que encontrar, a ver, acá tenemos que hacer uso de lo que conocemos o deberíamos conocer de las figuras triangulares, ¿no? Hallar el punto E de la recta BC, o sea, que es la que contiene al lado del triángulo BC, tal que el segmento AE sea la altura del triángulo ABC sobre el segmento BC. Ya está, estamos todos recontramareados. Tranquilos, vamos a un dibujito. Y por último, vamos a calcular el área de ese triángulo. ¿Cuál es la situación gráfica? Es esta. Recuerden que este triángulo está flotando, imagínense, flotando en el aire. ¿Sí? Al lado de ustedes está flotando en el aire. Cerca de los $1000 que tiene cada uno ahí al lado, cerca de ahí, tienen un triángulo flotando. Bien. Entonces fíjense. Digamos, entonces es como siempre, un esbozo. Tenemos el punto A, tenemos el punto B, tenemos el punto C. Este triángulo no sabemos si es isósceles, quilátero, escalero, no sabemos, ¿sí? Yo lo hice así, pero podría tener cualquier otra forma. Ahora, el punto E me pediría que sea el punto de la recta BC, que sería esta recta de acá, hasta que el segmento AE sea la altura del triángulo BC respecto de BC. Eso quiere decir que esta sea la altura respecto del lado BC. Cuando uno calcula el área de un triángulo, ustedes saben bien que se calcula como la medida de la base por la medida de la altura. No, Uriel, estamos en el espacio. Estamos en el espacio. Acá estamos intentando entender la idea en el espacio. Si yo quiero calcular el área con respecto a la base BC, necesito conocer esta medida, que es la altura. Y recuerden que la altura debe ser perpendicular. Si yo quisiera conocer la altura del triángulo respecto del segmento AB, sería esta medida de acá, que estoy marcando acá. Bueno, el objetivo es encontrar este punto E. Y una vez que lo conozcamos, vamos a calcular el área del triángulo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? El E está en la recta BC. ¿Sí? El segmento AE es perpendicular al segmento BC. Entonces, bueno, vamos a ver cómo calcular este punto E. Repito, estamos en el espacio. Si estuviésemos en el plano, ¿qué haríamos? Y bueno, yo lo que hago es buscar una recta que sea perpendicular a BC y que pase por A. En el plano eso funciona, en el plano. Ahora, en el espacio, cuando yo calculo una recta perpendicular a BC que pase por A, podría suceder que esa recta no intersecta a BC. Podría estar más afuera, más cerca o más lejos. Entonces, en el plano utilizaríamos una recta auxiliar. En el espacio necesitamos una figura que sea infinita en dos ejes, es decir, un plano. Entonces vamos a considerar este plano, que para que se entienda la perspectiva, este plano es perpendicular al segmento BC y pasa por el punto A. ¿Sí? Es como si el triángulo ACE estaría como parado sobre el plano pi. Piénsenlo así, este triángulo AEC está parado en forma perpendicular del plano pi. O sea que esto es parte del plano que está por debajo del triángulo, y este pedacito de triángulo está por debajo del plano pi. ¿Sí? Repito, el triángulo AEC está parado sobre el plano pi. Parado en forma perpendicular al plano. ¿Se entiende el dibujo, chicos? ¿Se lo imaginan? Si agarran una escuadra, la apoyan sobre un plano pi en forma perpendicular, bueno, el punto donde es rectangular, la escuadra, es el punto en que estamos buscando. Y ahí se las conocemos. Entonces, ¿de qué nos va a servir este plano?
súper importante. Primero, el plano tiene que ser perpendicular a BC. Súper importante. ¿Por qué? Porque recuerden que la altura tiene que ser perpendicular a BC. Y además, este plano podría pasar en principio por cualquier punto. No, yo necesito que pase por el punto A. ¿Por qué? Porque después este plano lo voy a intersectar con la recta BC y voy a obtener el punto E. Ese plano, necesito conocer un vector perpendicular y un punto por donde pase. El punto por donde pase lo tengo, el A. Una vez que consiga su ecuación, lo voy a intersectar con la recta BC y me da como resultado el punto E que estamos buscando. El punto que me determina exactamente dónde se genera la altura AE. Bueno, es lo que escribe acá, ¿no? La intersección del plano pi con la recta BC es el punto E buscado. No estoy viendo yo, ¿qué pasó acá? Entonces vamos a encontrar las ecuaciones del plano pi, la ecuación de la recta BC, y con esa información vamos a intersectar. Bueno, permítanme ir más rápido en esta parte porque ya lo hemos hecho. La recta BC pasa por los puntos B y C, que los conocemos. Recuerden que en el enunciado conocemos A, B y C. Entonces, como director de la recta, podemos construir el vector BC. Lo hacemos haciendo extremo menos origen y nos da este vector, el 1 menos 1 menos 2. Entonces, como tenemos un vector paralelo y como tenemos un punto, el B o el C, cualquiera, da lo mismo, ya puedo dar su forma paramétrica. En este caso yo elegí el punto C. Por alguna razón que desconocemos, elegí el C y no el B, que el C tiene coordenadas 1, 0, entonces podemos armar la forma paramétrica de BC. 1, 1, 0, y acá aparecen las componentes del director, de un director, mejor dicho. 1 menos 1 menos 2. Ahí tenemos la recta BC escrita como en forma paramétrica, como ecuación paramétrica. Ahora, volviendo para atrás, recuerden que el plano debe ser perpendicular a BC. O sea que el vector que acabamos de calcular es perpendicular al plano. Y para dar la ecuación del plano, yo necesito un vector que sea perpendicular. ¿Listo? Ya lo tengo, el mismo director. El mismo director que acabamos de calcular me va a servir como normal al plano. Así que, como ya tengo un vector que es perpendicular al plano, ya puedo dar un primer paso, como hicimos varias veces anteriormente, puedo dar una primera versión de la ecuación del plano, con las componentes de normal, que en este caso va a quedar x menos y menos 2z más d igual a 0. Otra vez, el problema está en que no conozco el valor de d. Y para conocer el valor de d, necesito un punto que yo conozca por donde pasa el plano. ¿Y quién va a ser ese punto? El único punto que conozco que está en el plano es el A. Entonces, como el A está en el plano, bueno, reemplazo x por 2, y por 2, z por 2, me da una ecuación en D, y llego a que D es igual a 4. Y eso me permite encontrar la ecuación completa del plano pi, que en este caso da x menos y menos 2z más 4 igual a 0. ¿Me siguen, chicos? Estoy yendo un poquito más rápido, pero como son cuestiones que ya repasamos anteriormente, me tomo esa libertad. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos la recta BC, bien completita, la forma paramétrica completa, y tenemos la ecuación del plano pi, un lujo. ¿Cuál es el objetivo ahora? El objetivo es hallar la intersección de la recta BC con el plano pi. Y eso nos va a dar el punto E que estábamos buscando. Entonces, acá lo tenía. Tenemos la ecuación del plano pi y la forma paramétrica de C. Y vamos a hacer lo que ya hicimos un par de veces.
como el punto E queremos que esté en la recta BC, y esa la conocemos como en forma paramétrica, el punto E tiene que tener el formato que se le asigna por estar en BC. Pero además, como el punto E queremos que esté también en el plano pi, al reemplazar x, la coordenada x por x, la coordenada y por y, la coordenada z por z, debe verificarse la igualdad que surge de la ecuación del plano. Esa igualdad nos permite calcular las coordenadas del punto E, en principio no, pero sí nos permite encontrar el parámetro que en la recta BC nos determina la ubicación exacta del punto E. Entonces, una vez que tenemos el alfa, lo reemplazamos en la forma del E. Bueno, este igual a E, acá está de más, no importa. Reemplazo alfa por menos 2/3 y obtenemos las coordenadas del punto E. ¿Sí? Ahí tenemos, bien clarito, las coordenadas del punto E. Antes tuvimos que encontrar el parámetro de la recta BC que asocia, que ubica exactamente el punto E. Así que bueno, ya tenemos el A, el B y el C, porque lo teníamos como dato, y acabamos de calcular el valor de E. Entonces ahora, lo que nos pedía el ejemplo, si quieren volvemos atrás, por si no lo recuerdan, nos pedía, después de calcular el punto E, digamos, el área del triángulo ABC. Pero eso es bien fácil, ya tenemos toda la info. ¿Dónde estoy? Un poquito más adelante, acá. Entonces, esto es bien sencillo, porque como conocemos el punto E, para calcular el área de este triángulo, podemos hacer la medida de la base, que sería la distancia de B a C, por la medida de la altura, que es la distancia de AE. La distancia de B a C queda raíz cuadrada de 6, chequenlo. La distancia de A a E queda raíz cuadrada de 10 tercios, multiplico, divido por 2, y queda, bueno, igual a raíz cuadrada de 5. Acá hice rápido las cuentas para no perder tiempo, pero ustedes las pueden chequear. Y de esa manera conocemos el área del triángulo ABC. ¿Se entendió este ejemplo? Ok, se entendió. A ver si alguien lo sabe o lo recuerda. Hay otra forma. Acá, digamos, para calcular el área del triángulo ABC, hay otra manera. Hay otra forma. Sin necesidad de pasar por el E. Que es utilizando lo que sabemos de vectores. Si solamente tenemos la información del triángulo ABC, ¿cómo podemos hacer para calcular el área del triángulo? ¿Usando qué cosa? Exacto. Yo puedo... Bueno, lo que pasa es que para hacer distancia a punto de recta hay que conocer esta recta. Sí, eso sería una forma. Pero primero hay que calcular BC. Y para calcular la distancia de A a una recta, ojo, no estamos en el plano, estamos en el espacio. También vamos a necesitar un plano auxiliar. Pero podemos pensar en el paralelogramo, que se forman, por ejemplo, con el BA, BC. Yo puedo pensar en el vector BA, o sea, el BA, puedo pensar en el vector BC, es clave que coincidan en el origen, y estos vectores en realidad me determinan un paralelogramo, ¿no? Que bueno, no me va a salir prolijo porque con la tableta es muy difícil, pero sería algo así. Algo así. No, tiene que ser paralelo. Bueno, esto no me va a quedar bien. ¿Sí? El vector AB y AC generan un paralelogramo. ¿Y cómo calculaba el área
del paralelogramo determinado por los vectores BA y BC. ¿Alguien se acuerda? El producto vectorial. ¿Qué hago? Hago el producto vectorial y eso me da un vector. Y una vez que tengo este vector, ¿qué le hago a este vector? Perfecto, Tomás, el módulo. Eso me va a dar el área del paralelogramo. Pero esto es un triángulo, que es la mitad. Divide 2. Es otra forma. O sea, ahí no necesitamos pasar por el punto E. ¿Sí? Esto sería el área del triángulo ABC. ¿Sí? Es otra forma. Pero bueno, no nos permite responder el primer inciso, que nos pedía el punto E. ¿Ah? A ver, chicos, denme un minuto, corto el audio un cachitín y ya vuelvo. Voy a dejar de grabar la clase. Así pues no es tan lento para...